Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas noches a todos, bienvenidos sean a nuestra clase sobre triángulos y también por si tienen dudas en los ejercicios que les dejé del problemario. Bueno, pues vamos a empezar con esa parte. Bueno, en primer lugar, ¿pueden escucharme? Hola, hola. Sí, profe. Ok, Sí. perfecto. Bien, muchachos, ¿tienen alguna duda con los ejercicios que les dejé? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ya todos los terminaron? A ver, dígame, Sara, ¿cuál es? El ejercicio 6. Ok, a ver. Voy a compartir el archivo. Y bueno, vamos a ir al ejercicio número 6. Déjame ir al problemario para anotarlo. Ok, a ver. Bueno, déjenme aquí, voy a poner dudas sobre rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Me indica, Sara, si por favor es este problema o no es así? Sí, profe, es ese. Ok, bueno. Ojo, porque aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de una ecuación inmediata y justamente es que nosotros tenemos que este ángulo que tenemos aquí es igualito a este ángulo que está acá. Entonces, una primera ecuación que nosotros tenemos es justamente, déjenme aquí ponerlo en otro color. Tendríamos que va a ser 2x menos y es igual a 120 grados. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a esta primera relación que estamos trabajando? No, profesor. Ok, perfecto. Ahora, si nos damos cuenta, si hacemos corresponder el ángulo, es decir, que aquí, por ejemplo, dibujamos un puntito, no sé si nos damos cuenta que, por ejemplo, el ángulo de 120 el ángulo aquí de 120, ¿estamos de acuerdo que va a caer aquí? Si no es claro, indíquenmelo. Sí. Ok, entonces sabemos que aquí es de 120 grados. Y entonces es opuesto por el vértice a este ángulo que tenemos acá. Por lo tanto, una segunda ecuación o relación que nos está interesando aquí es saber que x más y es igual a 120 grados. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, profesor. Ok, bueno, aquí el punto es que generamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos hacerlo por el método que ustedes quieran, es decir, sustitución, igualación, suma y resta, método de Kramer, cual sea en el que ustedes se acomoden. Pero el más rápido aquí ahorita es justamente... sería utilizar el método de suma y resta. Entonces, ojo, si sumamos estas dos ecuaciones, estamos de acuerdo que nos va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, va a ser 3x más 0 es igual a 240 grados, porque eso es 120 más 120. Entonces, ojo, nos quedaría aquí que 3x es igual a 240 grados. A la X le estorba el 3. El 3 está multiplicando
tendría que pasar con la operación contraria. Entonces aquí me quedaría que x es igual, sería fracción y tendríamos 240 grados dividido entre 3, de tal manera que la x me quedaría en este caso como 80. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Por qué 3x más 0? Porque si sumamos estas dos ecuaciones sería 2x y aquí hay un 1 aunque no se escriba. Entonces las sumas, por ser términos semejantes, sería 2x más 1x es 3x. Menos y más y, sabemos que son el mismo número, sería el 1, 1 menos, bueno, sería 1 menos 1, te queda 0. Y aquí 120 más 120 te quedaría 240. No sé si hasta aquí soy más claro o nos confundimos. ¿Por qué uno se suma y otro se resta? Por la parte de los signos, recuerda, los signos son los que nos dicen si se van a sumar o restar. Aquí, por ejemplo, como son signos diferentes, se restan. Pero, por ejemplo, si aquí le escribes el 1 y en la otra ecuación también le escribes el 1, sabemos que signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, pero la resta te queda igual a 0. Aquí no hay una determinación si es positivo o negativo, le puedes poner el que tú quieras, porque ninguno de los dos es más grande que el otro. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? No, profesor. Ok. Bueno, ahora, si x es igual a 80 grados, entonces vamos a recurrir a cual sea de las dos ecuaciones que teníamos al inicio. En particular, yo sugiero que sea la segunda, porque es más fácil de manejarlo. Sabemos que la segunda ecuación teníamos que iba a ser x más y es igual a 120 grados. Y entonces, si sustituimos el valor de x, recordemos que ese valor va a ser 80. Y valdría los 120, ¿no? Los 100, no, los 60, ¿no? ¿Por qué 60? Porque dice que ahora sí que si el ángulo que que lo Es de marca el 120 el ángulo total. 120. Ah, no, perdón, me confundí. Entonces, ¿cuánto sería? Si despejamos al 80, está sumando, tendría que pasar restando. Y entonces, ¿cuánto nos quedaría? 40. Exactamente, 40 grados. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. Bien, hagan sus respectivas anotaciones. Insisto, si tienen dudas sobre este tema, nada más indíquenmelo. Ok, ahorita hacemos el 4. No sé si puedo cambiar de diapositiva. Nada más es duda. Todavía no termino de anotar, pero ¿esto lo va a subir a Classroom de todas maneras? Sí. Ah, ok. Ah, entonces ya puede continuar. No, pero anótelo. Es Ah, preferible ok. que lo anote. Ah, bueno. Listo, profesor. Puede continuar. Ok, muchísimas gracias. Bueno,
Vamos a continuar con el problema 4 que nos solicita Alexis. Entonces, déjenme nada más borrar el diagrama correspondiente. Y en este nuevo diagrama tenemos esta ecuación. Bueno, en primer lugar, tendríamos nosotros que aquí estamos formando un ángulo de 180. Sería de pronto nuestra relación. Es decir, a ver, déjenme aquí, voy a borrar estas ecuaciones. ¿Ok? Tenemos una primera relación que dice que 2x más y más 4x es igual a 180 grados, porque estamos formando un medio círculo. Entonces, si nosotros simplificamos, nos va a quedar 2x más 4x, nos quedaría 6x más y es igual a 180 grados. Esto nos acaba de generar una ecuación con dos incógnitas. Está incompleta esta parte. Pero algo que nosotros sí sabemos es lo siguiente. Si, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos el puntito en el de 92, es decir, aquí, este ángulo, cuando lo hacemos corresponder, estamos de acuerdo que va a caer aquí, es decir, este ángulo que está aquí. Entonces, ojo, aquí tenemos que este ángulo de 92 con el de 4x forman 180 grados, ¿sale? Es decir, tenemos aquí otra relación que la voy a poner en color naranja, que es justamente que 4x más 92 grados es igual a 180 grados. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, Alexis. O bueno, también los demás. No. Ok. Muy bien. Entonces, de aquí lo que podemos hacer es despejar de la ecuación que está en color naranja, podemos despejar a la X. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que a la X le estorba el 4 y le estorba el 92. Entonces, déjenme hacerlo con otro color. Me quedaría aquí que 4X es igual a 180 grados menos 92 grados. Y entonces tendríamos nosotros que 4X es igual. Y si, por ejemplo, nosotros restamos a 180, le restamos 92, nos quedaría 88 grados. Y bueno, aquí evidentemente a la X le estorba el 4 está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría como, sería 88 grados dividido entre 4 y entonces X es igual a 22 grados. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Nos hace falta hallar el valor de y. Sin embargo, ya es más sencillo porque ya tenemos el valor de x. Voy a dibujar una línea divisora y entonces nos quedaría en este caso como 6x más y es igual a 180. Esa sería la ecuación que nosotros tenemos. La voy a poner en azul marino y ojo, aquí nada más lo que yo tengo que hacer es sustituir para el valor de x. Es decir, en lugar de poner la x, voy a colocar su igual que sería 22. Entonces aquí tendríamos 22. Si multiplicamos, por ejemplo, 6 por 22, nos quedaría 6 por 2 son 12, llevamos una 12, serían 132 grados, más y es igual a 180. A la y le estorba el 132, el cual está sumando, tendría que pasar restando y nos quedaría y es igual a 180 menos 132 grados, ¿vale? Y bueno, aquí ya nos quedaría que el valor de y sería 180 menos 132, nos quedaría 8, serían 48. Entonces, el valor de x sería en este caso 22 grados y y es igual a 48 grados. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Si tienen Profe, duda yo en no algún otro, entendí. perdón. Yo ya no entendí desde que puso el 4x en naranja. Esta parte no entendimos de dónde salió. Ajá, Ok, bueno, sale porque si tú trasladas el 92, estás de acuerdo que queda aquí arriba, ¿sí o no? sí.
Ok, entonces tú estás de acuerdo y lo voy a poner en un color. Por ejemplo, aquí sería el de 92 y si le sumas aquí el que dice 4x, este de acá, te queda 180 porque está formando el medio círculo. No sé si con eso soy más claro. Ah, sí, sí, ya. ¿Segura? Sí, gracias. Ajá. De aquí ya nada más despejé a la X, el 92 está sumando, pasa restando, te queda 88. A la X le estorba el 4, está multiplicando, pasa dividiendo y te queda 22. Y ya nada más lo que hice fue recurrir a la otra ecuación que había yo visto anteriormente, es decir, donde dice 2x más y más 4x es 180 porque también forman medio círculo. Entonces, aquí nos quedaría 6x más y es igual a 180, simplificando los términos semejantes. Y aquí únicamente sustituyo el valor de x que fue 22 y nos quedaría 6 por 22 es 132 más y es igual a 180. Y aquí nada más lo único que hice fue este 132 que está sumando, pasa restando y cuando hago la resta me quedaría 48. No sé si con ello soy más claro. Sí, profe, gracias. ¿Ok? De nada. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a los ejercicios que les dejé de tarea? Ok. Voy a dejar de presentar a reserva que alguien me comente lo contrario. Yo solo tengo una duda rápida. ¿Siempre Ujú. tengo que juntar a las X y en otro aparte juntar a las Y? ¿Cómo? Sí, porque las tienes que resolver por separado, porque si no tendrías una ecuación con dos incógnitas y no podrías dar la solución de la misma. Ok, gracias. De nada. Bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a comenzar una vez que ya no tienen dudas con respecto a la tarea. Vamos a comenzar con el tema que les he dejado también a sus compañeros de la otra franja. En este caso, vamos a colocar como título triángulos. Bien, clase sobre triángulos. Bueno, primero vamos a definir lo que es un triángulo y un triángulo geométricamente es una porción del plano limitada por tres rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices. Es decir, que tenemos aquí tres líneas, que aquí lo estoy denotando, sería línea 1, línea 2 y línea 3. Noten que se cortan por parejas las líneas, es decir, la línea 1 y la línea 2 se cortan en este punto al cual llamamos vértice A. La línea 1 con la línea 3 se cortan en este vértice llamado punto B. Y la línea 2 con la línea 3 se cortan en este punto, el cual llamamos punto o vértice C. Y bueno, aquí la parte es que los triángulos se denotan por sus vértices, es decir, yo tengo que ocupar el símbolo donde está el triángulo y aquí, por ejemplo, le pongo triángulo ABC o también puede ser CAB o BAC, CBA, pero el punto es que incluya a los tres puntos que está formando a mi vértice. Entonces, ¿dudas hasta aquí con respecto a la definición de triángulo? No, profesor. Ok, anótenla por favor para que podamos continuar.
Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Espera. Ok, nada, se avíseme en cuanto haya finalizado, por favor. Ya, gracias. Gracias a usted por avisarme. Bueno, los triángulos los podemos clasificar y puede ser por su medida o por sus ángulos. Déjenme darles la clasificación con respecto a las medidas, pero déjenme borrar los garabatos que hice aquí. Bueno, fíjense bien. Por ejemplo, la primera clasificación es el triángulo equilátero. Recordemos por definición que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales o bien, en otras palabras, serían 3 lados iguales. Porfa, anótenlo, reitero, esta clasificación ustedes ya lo sabían desde la primaria. Lo único que estoy haciendo es recapitulando porque lo necesito para cubrir una actividad que está en nuestro problemario. Bien, anótenlo para que podamos proseguir. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Sí, profe, puede continuar. Ok, gracias. Siguiente triángulo que tenemos es el triángulo isósceles, que es aquel que tiene 2 lados iguales, ¿sale? Algo importante a mencionar es que si tiene 2 lados iguales, debe de tener también 2 ángulos iguales. Es decir, justamente por la simetría, nosotros sabemos que este ángulo deberá de ser igual a este ángulo, ¿sale? Justamente porque tenemos que son 2 lados iguales. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Puede continuar, profe. Gracias. Bien, y tenemos el último triángulo que es correspondiente a la clasificación por la medida, es el triángulo escaleno, que es aquel que no tiene ningún lado igual o todos los lados son desiguales. Cual sea de las dos definiciones que ustedes bien convengan, es la indicada, ¿sale? Entonces, ahí está el triángulo escaleno. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Sí, profe, puede continuar. Ok. Vamos ahora con la clasificación. Ese fue acorde a sus medidas, pero ahora vamos a ir acorde a la parte de sus ángulos. Entonces, por ejemplo, el primer triángulo que vamos a manejar es el triángulo equiángulo. Un triángulo va a ser equiángulo
cuando tenemos que los tres ángulos son iguales. Entonces aquí está nuestro respectivo triángulo y ojo, aquí en consecuencia, pues si tiene tres ángulos iguales, implica que va a tener tres lados iguales. Automáticamente un triángulo equiángulo siempre va a ser equilátero, ¿sale? No hay otro más que no es que sea equilátero. Entonces, si es equilátero, es evidentemente equiángulo y en el caso de regreso también se vale. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, siguiente triángulo, vamos a tomar el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel donde todos sus ángulos son agudos, es decir, que van de 0 a 90, pero no puede ser ni 0 ni 90. Es decir, que tenemos nosotros que va a fluctuar entre esos números, pero no puede ser ni el 0 ni 90. Por ejemplo, 26, 35, 89.9, ese sí puede ser. Ahora, aquí no se sorprendan del nombre. Acutángulo viene del inglés porque en el inglés para decir agudo es acute. Entonces, justamente para tener esa analogía, por eso se le pone triángulo acutángulo, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Siguiente triángulo que tenemos es el triángulo rectángulo, que recuerden es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ya sea que nos los den desde esta perspectiva o bien desde la perspectiva de un triángulo, pero justamente con el respectivo cuadradito. Cual sea de las dos formas es equivalente y asumimos que eso es un triángulo rectángulo. Y para fines de lo que vamos a ver en el tercer departamental, vamos a estudiar los triángulos desde la perspectiva de sus ángulos y en particular para este vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Para los otros, es decir, el acutángulo y el que vamos a ver ahorita, vamos a utilizar otro tipo de leyes, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado nada más, indíquenmelo. Ya puedes continuar. Ok, gracias. Siguiente triángulo que tenemos es el triángulo obtusángulo. Recordemos que el triángulo va a ser obtusángulo cuando se tenga
un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que es más grande de 90, pero es menor a 180 grados. Es decir, está entre 90 y 180, pero no pueden ser esos números que estoy indicando. Pueden ser mayores, pero no sobrepasar a 180 grados. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Espera. Ok, nada, avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Ya, gracias. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces. Y bueno, algo importante a mencionar sobre la clasificación de los triángulos es que a veces nos pueden dar triángulos que tengan así como unas líneas o bien que tengan esos semicirculitos. En el caso de las líneas significa que los lados son iguales. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, pensamos en la medida de este lado, supongamos que la medida de aquí son, no sé, 7 centímetros. Eso quiere decir que del otro lado también va a haber 7 centímetros, ¿sale? O bien que este ángulo, si vale 40 grados, también este de acá tiende a valer 40 grados. Eso es lo que significa tanto las rayitas como los circulitos, bueno, medios círculos, ¿sale? Y bueno, aquí tendríamos que los dos medios círculos significa que los ángulos son iguales, ¿sale? Bien, anoten por favor estas observaciones para que podamos continuar. Listo, puede continuar, por favor. Ok, bueno, déjenme borrar mis anotaciones. Insisto, si alguno de ustedes todavía no lo ha terminado de escribir, nada más indíqueme. Ok, bueno, continuamos entonces. Y ojo, lo siguiente sería manejar los teoremas sobre triángulos. Sin embargo, dado por las situaciones del tiempo, ya no nos va a alcanzar el tiempo de ver. Son 3 teoremas, nada nos va a alcanzar el tiempo de ver uno de ellos, que es el principal. Inclusive yo les he de decir que por la experiencia entiendo que los estudiantes de pronto no terminan de entender los otros dos, pero sí el principal. Y reitero, es porque justamente para las aplicaciones necesitamos llegar a materias mucho más avanzadas, es decir, situaciones donde ya enfrentemos cosas de ingeniería, ¿sale? Pero reitero, con el que les voy a dar es más que suficiente y ese sí lo van a utilizar de aquí hasta que terminen nivel medio superior. Entonces, este sería sobre el teorema de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Recordemos que si tenemos un triángulo con ángulos alfa, beta y gamma, entonces tendríamos que sumar alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Es decir, que la suma de los ángulos que están por dentro de cualquier triángulo, aquí no importa si es escaleno, si es isósceles, si es isósceles acutángulo, si es isósceles rectángulo, no importa, siempre la suma va a ser de 180 grados, ¿vale? Por favor, anótenlo para que podamos continuar.
Listo, puedo continuar, profe. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. A continuación les voy a presentar las actividades que quiero que hagan ustedes en sus respectivos problemarios. Si nos vamos a la página número, déjenles indico, número 15, en el apartado 1.5 que dice clasificación de triángulos, dice la instrucción, ojo, allí aparece dos láminas, una es con las observaciones que hicimos sobre lo que significan las rayitas versus los pequeños semicírculos que hicimos, y el otro es la clasificación, ¿sale? Entonces, ojo, aquí en la actividad dice que anotemos en cada triángulo su clasificación mediante la medida, es decir, si es equilátero, isósceles o escaleno, y también con respecto a sus ángulos, que puede ser equiángulo, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Para ello, yo voy a elaborar los primeros 4 ejercicios para que vean cómo es que le tienen que hacer en su cuaderno. Entonces, déjenme compartir pantalla. Y fíjense bien, en este caso, por ejemplo, he puesto una tabla donde dice triángulo, clasificación por medida y clasificación por ángulo. Aquí en el triángulo A, por ejemplo, yo me fijo que si tiene los 3 ángulos iguales, entonces va a ser un triángulo equiángulo. Y entonces en la clasificación por su medida, como yo les dije, si es equiángulo, automáticamente pasa a ser equilátero. Entonces ya tendríamos la clasificación por la medida y la clasificación por el ángulo. Bien, vamos con el triángulo B. Aquí está el triángulo B del problemario. Si nos damos cuenta, tiene 2 ángulos iguales. Y si tiene 2 ángulos iguales, implica que va a tener 2 lados iguales. Es decir, este lado es igualito a este lado. Por lo tanto, acorde a la clasificación por la medida, este triángulo va a ser isósceles. Y bueno, con respecto a la clasificación por el ángulo, como aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. Entonces es isósceles rectángulo. Uno es la clasificación mediante la medida y el otro es por el ángulo. Ahora bien, vamos con el triángulo C. En este caso, el triángulo C, si nos damos cuenta, ningún lado es parecido. Entonces, sabemos de manera inmediata que va a ser escaleno. Y bueno, dado que tenemos un ángulo que es mayor a 90, que ahí notamos que son 100 grados, entonces nos quedaría que esto va a ser un triángulo obtusángulo. Muy bien. Ahora, para el D, si nos damos cuenta, si tenemos que 2 ángulos son iguales, implica que este lado que estoy señalando, ¿perdón? Sería isósceles por medida, sería isósceles, ¿no? Ajá. Y ¿Y por el ángulo? por el ángulo sería acutángulo, ¿no? Exactamente, porque todos los ángulos son agudos. Y así es como lo debemos de clasificar a cada uno de los triángulos. Por eso les pido que la tabla o arreglo que hagan, lo hagan en su cuaderno para que no se estén confundiendo con respecto a la parte del problemario, ¿sale? El problemario evidentemente les va a ayudar para identificar cada triángulo, pero reitero, ustedes son los que tienen que decidir adecuadamente por cuál se clasifica. Entonces, ustedes van a hacer desde el inciso E hasta el inciso R, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Terminen de hacer sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Permítame tantito. Ok, nada, se aviso en cuanto haya finalizado, por favor.
Listo, puede continuar. Ok, gracias. Bien, continuamos entonces. Y bueno, ahora esa va a ser la actividad. Ahorita les voy a indicar qué actividades ustedes van a entregar. Por eso no he habilitado el apartado, porque me faltaba darles este tema en conjunto con las actividades siguientes. Ojo, esto lo tienen ustedes que terminar desde el triángulo E hasta el triángulo R, así clasificarlo. Ahora, la siguiente actividad es justamente la que está en la página número 16, que es el dibujo de una serpiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hallar el valor de cada uno de los ángulos. Yo aquí ya lo he hecho, pero les voy a explicar cómo lo he realizado. Aquí, por ejemplo, si nos fijamos en este triángulo y asumiendo que la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, por ejemplo, yo aquí sumo 72 más 68, me queda 140. Y a 140, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 40. Por eso el ángulo A vale 40 grados, ¿sale? Ahora bien, aquí tenemos el cuadradito, significa que vale 90, entonces automáticamente el ángulo B es igual a 90 grados. Ahora, el ángulo C es este que tenemos aquí. Aquí tenemos el ángulo B que vale 90 y aquí 36.5. Recordemos que la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre 180. Entonces, si aquí ya fue 90 y aquí fue 36.5, tengo que restarle a 180, 90 y 36.5. Entonces, eso nos va a quedar como 53.5. Ese sería el valor del ángulo C. Muy bien. Ahora, para encontrar el valor de D, no lo sé, pero yo sé que el ángulo E, como está dentro de este cuadradito, es un ángulo recto. Es decir, E vale 90. Y si aquí vale 90 y aquí 56, entonces a la D, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Pues a 180 le restamos 90 y le restamos 56. Por consiguiente, me daría 34 grados. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de lo que van a realizar con respecto a este ejercicio? No, ninguna, profesor. Ok, no se les olvide que necesito el procedimiento a detalle. Únicamente en los que yo les indique que no lleva procedimiento, esas serán las únicas excepciones. Pero hasta este momento, todos los que les estoy dando llevan el procedimiento. ¿Sale? Entonces, en este caso, los ángulos, así sea la resta, también se pone. Por favor. Ok. Ujú. Bien, ¿alguien más? Profe, Ajá. del ejercicio anterior a ese de la serpiente, ¿hasta qué le traes? Hasta la R. Están ahí enumerados en el problemario. A ver, déjate lo pongo. Tenemos ahí enumerados los triángulos. Mira, por ejemplo, llega hasta aquí, donde está la letra R. Ujú. Hay que hacer la clasificación de los demás. Ujú. ¿Dudas? No. Ok. Importante, gracias por que vamos a regresar aquí al problemario. Ojo, estas medidas que tienen dos rayitas no son los segundos. Recuerden que cuando vimos esa parte, yo les dije que teníamos que tener mucho cuidado porque a veces esos dos significaban pulgadas. Aquí, si para su mayor comodidad, por favor, quítenle estas rayitas que están para que no los vayan a confundir. Entonces, al triángulo P le quitamos esas rayitas, al triángulo E también le quitamos esas rayitas, para que no se confundan. Dígame. Aló también se le quita, ¿no? Exactamente. La asignación va a vencer, Sara, el día sábado a terminar el día. No es para ahorita, ¿sale? O ustedes díganme, ¿la quieren para el domingo? Sí, para el domingo, profe, porque el sábado es mi cumpleaños. Ok. Yo no tengo problema, pero tenemos que decidir la mayoría. A ver, levante su manita de manera virtual. ¿Quién quiere que se entregue el día sábado? Profe, ando manco, no tengo mano. No, pero la manita virtual. Por eso no tengo la manita, no me parece.
Ok. A ver, Sara es 1. ¿Cómo que no, Sara? A ver. Ok, ya, no discutimos más. El domingo se entrega entonces, ¿vale? Ah, bueno. No olviden felicitarlo el domingo. El sábado. Es que de hecho fue ayer mi cumpleaños, pero pues como Ah, entre ok. semana pues tenemos clases virtuales y todo eso, pues ni modo que haga la fiesta entre semana. Bueno, eso sí. Ok, bueno, dejo de presentar y entonces, fíjense bien. Regresamos entonces a esta presentación y nada más indicarles, antes de despedirnos, qué actividades ustedes deben de entregar. Va a ser el croquis sobre líneas paralelas y perpendiculares que está en la página número 12 del problemario. Es decir, esa donde nosotros teníamos de la calle Uxmal es paralela a la calle Tajín, por ejemplo, donde respondíamos si era verdadero o falso. Asimismo, vamos a entregar los ejercicios del laberinto de la página 13. Ojo, la actividad 1 y 2 ya están calificadas, porque esas fueron actividades que hicimos nosotros en clase. Número 3, los ejercicios de la página 13 al 15, que es hasta el ejercicio número 11, que son los que ahorita les pregunté si tenían dudas. Número 4 es el apunte sobre triángulos, sus clasificaciones y el teorema principal, es decir, el apunte que les di ahorita. Número 5, la clasificación de triángulos y el ejercicio de la serpiente. Y entonces se entrega el día domingo, 10 de abril, a terminar el día. Y ojo aquí mencionarles que el juego de geometría se solicita para el día martes 12 de abril. Aquí, como les puse el día lunes, ya nuestro horario cambió. Es decir, a partir de que bueno, a ustedes ya no les tocará en esta semana, pero cuando regresen, ya no nos tocará el viernes de 8 a 9:30. Pero, reitero, si ya llega a aparecer el reemplazo del profesor o profesora de biología, todo es profesor, si llega a aparecer ya su reemplazo, tendríamos que regresarnos al horario habitual porque no es nuestro horario oficial. Eso es nada más porque el profe de biología, bueno, como saben, fue ascendido y entonces, pues evidentemente no les puede dar clase completa. Entonces, si llega su reemplazo del profe, tenemos que regresarnos al horario de las 8 a 9:30. Bueno, que ahora va a ser hasta las 10 porque por el nuevo horario de verano tendríamos nosotros que ya se oscurece, bueno, está menos oscuro que en el anterior horario, ¿sale? Entonces, aclaro, nos toca ahora el martes, pero el martes, algo que no me habían avisado ustedes es que no tenían salón. Entonces, bueno, ya estuve allí haciendo los movimientos correspondientes, ahí aliándome al prefecto para que nos asignara un salón y tenemos el C102 para de 3 a 5 y tenemos el 2, no, sí sería, no, 103, es que estoy confundido con el edificio, a ver, sería el 102, perdón, en el primer piso, el salón 2, y en el segundo piso, el 205, de 4 a 5. Recuerden que estamos sustituyendo a la clase de 2 horas, pero tenemos por hora un salón diferente, ¿sale? Ya quedó oficial, ya no vamos a estar buscando, como les dije, yo hablé con el prefecto, le comenté la situación, él muy amablemente me consiguió salones y a fin de que no tuviéramos como que, y ahora en este martes, ¿qué salón nos toca? Ya me consiguió salones fijos, entonces ya no debe de haber ningún problema, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, perfecto. Bueno, ojo, finalmente algo que les quiero comentar, miren, la semana que viene va a estar algo densa porque algunos profesores no les darán clase, bueno, eso yo respeto a cada uno de ellos, pero si es su decisión no darles clase, bueno, pues yo no puedo interceder por lo que hagan o dejen de hacer el resto de mis compañeros. Pero en cuestión de matemáticas, en particular geometría y trigonometría, les indico que sí vamos a tener la clase los 3 días, que inclusive nos va a tocar lunes, martes y miércoles. Bajo ninguna circunstancia las voy a cancelar porque si ya bien estamos atrasados en el contenido, no quisiera dejarlos desamparados con respecto a los contenidos del examen. Como les anticipé
desde que inició el segundo departamental, tengo que hacer adecuaciones justo derivado de los resultados que obtuve en el primer parcial. Como yo les dije en algún momento, como nadie me detuvo y todos estuvieron que sí le entendían, yo logré terminar los contenidos de primer departamental. Ahora no los terminé, pero algo que sí tengo a bien considerar es que han preguntado más que la vez anterior. Entonces, miren, quizás de pronto vayamos un poquito lentos en el contenido, pero créanme que lo poco que avancemos. ¿Qué pasó? Ok. Creo que ya vi por ahí unos mensajes. Ahorita los respondo. Aquí la situación es lo poco que avancemos, pero que sea bien aprendido. Además, créanme que les estoy dando un poquito más de lo que necesitan para geometría analítica y que lo puedan entender de manera perfecta. Con respecto a la pregunta de que les iba a dar guía, no creo que me dé tiempo de asignarles, pero sí les puedo indicar qué páginas en particular deben de estudiar del problemario y ese será como su guía, ¿sale? Ya si quieren el lunes lo platicamos bien para que no se pierdan ningún detalle del mismo, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí adicionales? Me perdí en eso que dice croquis sobre líneas paralelas y perpendiculares. ¿Ese cuál era, profesor? En el problemario, en la página 12, ves que había una actividad donde decía que identificáramos si era verdadero o falso, que por ejemplo la calle Uxmal es paralela a la calle Tajín. A ver, déjenme los encuentro. Ok. Ay, le volé el nombre. ¿Cuál era la 12? Página 12, donde dice... Ay, ya lo ubiqué. Donde está como un plano. Ay, ya vi. Ese es el que ya habíamos revisado nosotros en sesión, en presencial. Ok. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Esta parte, lo que voy a hacer es subirla ahorita que termine de subir todos los videos. Y ojo, Sara, no te preocupes porque yo lo que voy a hacer es subirles en el tablón qué temas contienen el examen y por consiguiente qué ejercicios deben de estudiar. Bueno, si van a hacer todos los ejercicios que hicimos en el problemario, pero habrá algunos en que yo les diga ahí, les voy a dar mayor énfasis en conjunto con los videos que les voy a subir. Ya les subí algunos donde vienen ejercicios resueltos de líneas paralelas cortadas por una transversal. Yo creo que este fin de semana me pongo a trabajar para ponerles los videos sobre semejanza de triángulos, que sería el último tema, y recuerden que también van a incluir los trazos hechos a regla y compás, ¿vale? Todos los temas que veamos hasta el día miércoles, hasta ahí va a llegar el segundo departamental, ¿sale? ¿Dudas? En este caso, estoy pensando en hacerlo de 50 porque mayormente nuestro examen tiene más parte teórica que práctica. Entonces, hay que entender muy bien los conceptos básicos de geometría. Tenemos conceptos, por ejemplo, aquí de triángulos, de ángulos, por ejemplo, cuáles serán suplementarios, cuáles serán conjugados, la clasificación de los triángulos. En la semana que viene vamos a ver líneas y puntos notables del triángulo. Entonces, todas esas situaciones teóricas las tenemos que tener bien enfocadas porque, claro, créanme que, por ejemplo, en geometría analítica se va a ver, por ejemplo, el triángulo obtusángulo y les van a preguntar qué significa y ustedes lo van a deducir a través de coordenadas cartesianas. Por eso la insistencia en que veamos la clasificación de triángulos, ¿sale? No sé si tenemos alguna duda adicional. Ya en la semana que viene, porque según mañana me confirman qué franja va a regresar primero de vacaciones. Recuerden que las vacaciones inician desde el día jueves 14 de abril y terminan el 22, pero lo que no es claro es cuál franja regresa, porque se supone que les corresponde a ustedes, pero porque en la semana del 18 al 22 le corresponde a la sección en blanco y después seguirían ustedes, pero aquí no se ha determinado todavía cuál regresa y tenemos que verificar en el cuerpo docente en ver cuál es la franja que va menos atrasada. Que de hecho de eso yo tengo una junta el día de mañana, pero ya les platicaré los pormenores relacionados a lo que les estoy comentando el día lunes, ¿vale?
No sé, es que para algunos temas, por ejemplo, si van más adelantado, otros no, entonces como que hay cierta variabilidad y lo tenemos que decidir en conjunto todos los profesores. Vale, ¿alguna otra duda? No, ¿cómo crees, Sara? Además, bueno, ya no va a salir, sus compañeros están felices porque mañana no salen a las 9:30. De hecho, cuando di la noticia, Isaac se puso a bailar, entonces, que ya no va a salir tan tarde. Bueno, entonces sí se pudo, ¿vale? Bien, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día lunes. Reitero, en un rato subo la asignación para esta parte de la tarea y lo que tienen que entregar, ¿vale? Cuídense, que tengan excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Hasta luego, bonita noche. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Diego, cuídese. Gracias, igual. Profesor, tengo una pregunta rápida. Dígame. Ajá. En el ejercicio 11, no lo entendí muy bien. ¿En cuál? El de los, se me olvidó el nombre. De los... Espera. De las rectas paralelas cortadas con una secante. Ajá. Ve que nos puso a hacer hasta los ejercicios del 1 al 11. No lo entendí al último. ¿Tiene tiempo? Si no, Sí. Dime. ¿sí? Es este, ¿no? Sí. Ok, a ver. Fíjate bien, por ejemplo, con respecto al plastiquito, si lo tienes, mucho mejor, ¿sale? Sí. Este ángulo de aquí va a coincidir con este de acá. ¿Por qué? Porque se van a hacer correspondientes, es decir, este ángulo es como si se trasladara y queda aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces tú tendrías que 7x menos 7 grados es igual a 3x más 45 grados. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, perfecto. Bueno. Fíjate bien, de aquí vamos a encontrar el valor de x, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos a poner de un lado lo que sea x, entonces nos quedaría el 3x está sumando, pasa restando, y esto es igual a 45, y ojo, el 7 está restando, pasa sumando. Ahora, 7x menos 3x nos quedaría 4x. Es igual. 45 más 7 nos quedaría en este caso 52. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, tendríamos 52 grados. Y entonces a la X le estorba el 4, sería 52 grados entre 4. Y entonces esto, ¿cuánto nos quedaría, Alexis? ¿52? Entre 4. 13. Exactamente, entonces aquí tendríamos que X es igual a 13 grados. ¿Dudas hasta aquí? No. Ahora, ¿qué es lo que tendrías que hacer en este caso? Bueno, lo que tendrías que hacer, si tú te das cuenta, y ya lo podemos ocupar porque ya lo vimos ahorita, si tú te das cuenta, ¿estás de acuerdo que esta figura que estoy pegando aquí, me refiero a esta parte que voy a tornar? ¿Estás de acuerdo que forma un triángulo? Sí. Y lo que acabamos de ver ahorita es que la suma de los ángulos interiores
es igual a 180 grados. Es decir, que nosotros tendríamos que colocar aquí lo siguiente. Sería 63 grados más 3x más 45 más y menos 6 grados es igual a 180 grados. ¿Dudas? No. Ok. Y entonces aquí en la X voy a sustituir su valor y en lugar de ponerle X le voy a colocar 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, fíjate bien, nos quedaría aquí 63, 3 por 13 me quedaría 39 grados, más 45, más y menos 6. Y de aquí tú puedes sumar estas cantidades, es decir, 63 más 39 más 45, restarle 6. Y después, bueno, a ver, si lo hacemos así, nos quedaría 63 más 39. Ok, a ver. Déjame hacer primero todos los que tienen positivos. Sería 63 más 39 más 45. Nos quedaría 147. 147 grados. Más y menos 6. Y ojo, aquí nos va a quedar 147 menos 6. Nos quedaría en este caso como 141 grados. Más y es igual a 180 y ya nada más despejas porque si estás sumando pasaría restando. Ok, muchas gracias. Y ya sería todo. No sé si Ok. con eso soy más claro. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Entonces, para los que tengan la forma de un triángulo, ¿lo puedo hacer así? Ajá, es correcto. Ok, muchas gracias. De nada, nos vemos entonces el día lunes. Eso era todo. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. De nada.